llamo Ariadna Zapata y voy a explicar el primer tema del trabajo práctico, que es el tema de relación entre la revolución científica y el desencantamiento del mundo, proceso en el que los hombres y la naturaleza dejan de ser iguales. Bueno, en las edades premodernas había una promiscuidad entre los sujetos y los objetos. No existía una diferencia entre la naturaleza y los seres pensantes, sino que había una multitud de seres, pero que eran a la vez no humanos o considerados animados, que eran los animales, las plantas, los fenómenos físicos, etc. Los seres no eran humanos que se diferenciaban en aspectos como la etnia o el sexo, sino que se consideraba que habían diferentes especies de seres. Por ejemplo, en el caso del noble, que era considerado una especie diferente, un ser superior que de ninguna manera podía llegar a ser equivalente o comparable con un siervo, justamente porque era considerado una especie diferente. El mundo encantado de la Edad Media, considerado así desde la modernidad, era un mundo donde todo tenía significado, todo tenía sentido, todo tenía una finalidad. Las ciencias comienzan a prosperar en 1543, año en que Copérnico se arriesga con la idea de que, contrariamente a lo que se veía, el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol. Las ciencias avanzan desde entonces apoyadas por la razón matemática y en parte por la observación. Había que empezar se empieza a ver la realidad con otros ojos y ya no explicados a través de los libros sagrados o con diferentes significaciones o con una finalidad. Entonces, el surgimiento de la revolución científica comienza cuando se desvinculan del mundo, del cielo, de los fenómenos, las significaciones o los conceptos, o cuando se empieza a mirar el mundo sin finalidad, sin sentido, que es lo que empiezan a hacer científicos como Galileo, como Kepler y como Isaac Newton. En primera parte, Galileo descubre las lunas de Júpiter y de esta manera refuta la astronomía aristotélica. También descubre que, contrariamente a lo que se pensaba por sentido común, los cuerpos más pesados no caen más rápidos que los livianos, sino que ambos caen con movimiento uniformemente acelerado. Galileo deja de lado la física finalista griega, que pensaba que la naturaleza tenía una finalidad, un propósito, un sentido, y estudia los objetos, pero no estudia ni la esencia de los objetos ni su sentido, solo estudia el movimiento. Galileo describe a las cosas refiriéndose a ellas como objetos ideales, y las describe a través de relaciones matemáticas entre las propiedades de esos objetos ideales y los estados del movimiento. Por otra parte, Kepler estudia la órbita de los planetas porque pretendía predecir en qué momento del año estaría en el cielo determinado planeta. Empieza estudiando la órbita de Marte, pero Kepler, como la mayoría de los astrónomos, pensaba que las órbitas podían tener una forma circular. Esta idea estaba explicada por una razón divina, de que se pensaba que como el cielo era el espacio de la divinidad, entonces la órbita de un planeta no podía tener otra forma que no fuera la de un círculo, la forma perfecta circular. Cuando Kepler no le empiezan a cerrar las cuentas o esto no encaja, se resigna a esta idea y se propone la posibilidad de que realmente la órbita o las órbitas tuvieran una forma elíptica. Cuando Kepler se resigna a esta idea y se propone esta, las cuentas o los errores con los que lidió durante 30 años terminan. Por otra parte, Isaac Newton junta los datos de Galileo y de Kepler, que resultan en la ley de gravedad o ley de gravitación universal, que junto con la ley de la inercia y la ley de la acción y acción explican los fenómenos físicos tanto de la Tierra como los del cielo. Entonces, para concluir, podríamos decir que la revolución científica comienza cuando las ciencias desvinculan la finalidad los sentidos que estaban asignados a la naturaleza, al mundo, y comienzan a mirar al mundo sin finalidad,
sin propósito, sin sentido. Cuando acá comienza el desencantamiento del mundo. Hola, mi nombre es Andrea Ri y voy a presentar el siguiente tema para filosofía. Es la relación entre la aparición de la burguesía, la reforma protestante y el desencadenamiento de las relaciones sociales. Burgués o burguesía eran pobladores que habitaron ciudades europeas, que comenzaron a producir y a comerciar. Bueno, a los burgueses lo que básicamente les importaba era trabajar, ahorrar, pagar mano de obra, de muy baja las pagas, invertir, controlar obreros, gastar lo menos posible, tener un perfil bajo. Aquí es donde aparece la burguesía como interés individual. Los burgueses trabajaban para ellos, se enriquecían para ellos mismos. A ellos no les importaba las demás personas, ellos eran su propio pueblo, no pertenecían a ninguna comunidad. Siguiendo por la Reforma Protestante, Lutero, un monje del siglo XVI, Lutero cuestionó a la Iglesia Católica porque los católicos decían que el único que podía interpretar la Biblia bien era el Papa. Lutero sostenía que cada creyente, cada persona que fuera a la iglesia o leyera la Biblia podía interpretar como ella quisiera el libro sagrado. Es aquí donde empiezan a abrirse muchas iglesias, cada uno con su pensamiento, con su manera de interpretar la Biblia. Es donde también aparece el individualismo. Ahora es cada uno interpreta la Biblia como quiere, con su propio pensamiento, cada uno cree lo que quiere. Si pasamos al tema de desencadenamiento de las relaciones sociales, era mirar con otros ojos la realidad. Varios científicos que hicieron descubrimientos empezaron a mirar más allá de lo que los otros pensaban, a hacer sus propias investigaciones. Estos científicos empiezan a ver al mundo sin significado, sin sentido, sin finalidad, es cuando empiezan a hacer sus investigaciones, como Kepler y Galileo. Cada uno con su pensamiento, con su forma de investigar. Es aquí donde se unen las tres cosas, los tres temas, que sería el individualismo. Cada uno pensaba como quería, cada uno hacía lo suyo, no pertenecía a nada, ni a una comunidad, era el pensar en yo, lo que pienso y mis creencias. Cada uno elige su vida, el individuo se puede separar del resto. Y finalizando el video, esa es la conclusión. Las relaciones, el individualismo entre los tres temas. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo cuando miren esto. Mi nombre es Víctor Evaristo Trivisono Crouspeire. El número de registro en la Facu es 25030. Bueno, en lo que compete esta nueva instancia, ¿no?, de formación, de aprendizaje, decidí tomar la opción, digamos, de temario para dar sobre lo que sería la concepción de Jean-Jacques Rousseau con respecto a lo que es el estado de naturaleza y el contrato social, situado obviamente en un momento histórico. Creo que de los tres autores es de los tres autores clásicos, ¿no?, porque de repente Spinoza por ahí es un poco más contundente y nietzscheano, pero de los tres autores clásicos es el que más me convoca, sobre todo porque, bueno, Jean-Jacques Rousseau es un filósofo francés que empieza a redactar su obra en la segunda mitad del siglo XVIII, donde lo que era el iluminismo, el siglo de las luces, empieza como a presentar signos de malestar y una inminente caída, por así decirlo. A su vez, Rousseau es un filósofo que se apega mucho más a lo natural, ¿sí? Y entiende, digamos, o mejor dicho, estructura su obra desde una concepción mucho más apegada a la naturaleza, dejando de lado lo que serían los lujos de la ciudad. Rousseau nos va a decir que el estado de naturaleza del hombre, digamos, el hombre en estado de naturaleza vive por separado de otros individuos, es decir, vive autónomamente y es bueno por naturaleza, es generoso, es bondadoso y no tiene maldades en sí mismo, ¿sí?
vive aislado de otros individuos en un equilibrio total con la naturaleza, donde toma lo que ella le da y no necesita más. ¿Qué es lo que pasa? Por diferentes cataclismos, podríamos decir, o cuestiones naturales, como lo son inviernos largos, momentos de esterilidad, creo que decía el texto que nos dieron, y diferentes situaciones que van, digamos, sucediéndose, se empieza a vincular con otros individuos. En esta vinculación se empiezan, obviamente, a distribuir las tareas. Y en este marco, poco a poco, se empieza a estructurar lo que es la propiedad privada. Con la aparición de la propiedad privada, nos dice Rousseau, va a aparecer lo que es la desigualdad, que trae consigo a la violencia y un estado que no sería de completa bondad. Es en este contexto donde se empieza a estructurar lo que van a ser las bases del contrato social según Rousseau. Que, a ver, parte de la base de que los ricos empiezan, digamos los ricos que son los que tienen propiedad, empiezan a tener la necesidad de, ante este estado inminente de guerra que presenta la desigualdad, de proteger su propiedad. Entonces, ¿cómo la buscan proteger? A través de las leyes y de un contrato social, justamente. O una sociedad política, nos va a decir. Partiendo del lema, ¿sí?, de respetar la propiedad del otro. Entonces, lo que nos va a decir Rousseau es que el Estado va a tener que conciliar esas distintas individualidades de modo tal de que las libertades individuales puedan ser desarrolladas en un contexto, si se quiere, estatal, ¿sí?, o en el contexto o en el marco de un Estado. Parte para ello de los conceptos de, antes que nada, de universalidad y también del concepto de voluntad general. El concepto de universalidad, lo que va a decir Rousseau básicamente es que, como somos buenos por naturaleza, los individuos tenemos la capacidad de pensar en forma universalista, de pensar en lo que sería un bien común para todos, todas y todes. Entonces, en función de este universalismo, nos va a hablar de lo que es una voluntad general, donde ya no sean diferentes voluntades individuales las que buscan desarrollarse, sino que se conjunte toda esta individualidad en lo que es una representación estatal, donde las libertades individuales pasen a ser desarrolladas de forma grupal a través de este Estado. ¿Qué sería esto? Que la libertad que teníamos esencialmente al ser naturales y buenos se siga desarrollando y siga existiendo en su pleno uso, pero que sea ejercida a través del Estado, ¿sí? El Estado, al ser una representación mayoritaria, porque según Rousseau esto debería darse desde una democracia directa, el Estado, al tener, digamos, esta capacidad de representación, debería velar por lo que es el cumplimiento de las diferentes libertades individuales de cada una de las personas, para que no pierdan justamente ese estado que traigan consigo mismo. Esto es básicamente lo que Rousseau nos dice con respecto al estado de naturaleza y el contrato social. Un saludo.